Belleza en lugar de ceniza. Capítulo 12. Perdón. Recibir perdón por errores y pecados pasados y perdonar a otros por sus errores y pecados, son dos de los factores más importantes en la sanidad emocional. El perdón es un don dado a aquellos que no se lo merecen. Dios quiere empezar el proceso dándonos el don del perdón primero. Cuando le confesamos a Él nuestros pecados, Él nos perdona, los pone tan lejos como está el oriente del occidente y nunca más se acuerda de ellos. Primera de Juan 1:9, Salmos 103:12, Hebreos 10:17. Pero para poder beneficiarnos con ese perdón, debemos recibirlo por fe. Hace muchos años, cuando yo estaba desarrollando mi relación con el Señor, todas las noches le rogaba que me perdonara por los pecados del pasado. Una noche, arrodillada al lado de mi cama, escuché la voz del Señor diciéndome: Joyce, te perdoné la primera vez que me lo pediste, pero no recibiste mi regalo porque no te perdonaste a ti misma. ¿Ha recibido usted el don del perdón? Si no lo ha hecho, y está listo para ello, pídale al Señor que lo perdone por todos sus pecados ahora mismo. Diga en voz alta lo siguiente: Señor, recibo tu perdón por el pecado de puntos suspensivos. Nómbrelo. Puede que sea difícil verbalizar alguna de sus equivocaciones y pecados del pasado, pero al decirlo sentirá el alivio que necesita. En una ocasión, mientras estaba orando, le pedí a Dios que me perdonara porque, como ya dije, lo perdí. ¿Qué perdiste? Bueno, Señor, tú sabes lo que hice. Claro que Él lo sabía. Pero para mi beneficio, era necesario que yo verbalizara mi pecado. El Señor me mostró que la lengua es como el balde en un aljibe que va hasta el fondo y saca a la superficie lo que encuentra allí. Cuando haya pedido perdón y recibido el perdón del Señor, repita en voz alta: Señor, recibo el perdón por puntos suspensivos, nombre el pecado en Cristo Jesús. Me perdono a mí mismo, recibiendo el don de tu perdón. Creo que tú puedes quitarme completamente el pecado, echarlo bien lejos, donde nunca más pueda volver a encontrarlo, tan lejos como está el oriente del occidente. Señor, también creo que tú no te acuerdas más de mi pecado. Se dará cuenta de que hablar en voz alta lo ayudará, porque así está declarando que usted se mantendrá en la palabra de Dios. El diablo no puede leer su mente, pero sí entiende sus palabras. Declare ante todos los principados, poderes y gobernadores de las tinieblas, Efesios 6:12, que Cristo lo ha liberado y que usted va a caminar en esa libertad. Cuando hable, hágalo convincentemente. Si el diablo trata de traerle el pecado a la mente nuevamente en forma de culpa y condenación, repita su declaración, diciéndole: ya fui perdonado por ese pecado. Y, por lo tanto, no me preocupo más por él. Satanás es un legalista, por lo tanto, si usted lo desea, puede citar la fecha en la que usted pidió y recibió el perdón de Dios. No se quede ahí sentado, escuchando las mentiras del diablo y sus acusaciones. Aprenda a contestarle. Confesaos vuestros pecados unos a otros. ¿Sufre alguno entre vosotros enfermedad o daño que haga oración? ¿Está alguno alegre? Que cante alabanzas a Dios. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia, a los guías espirituales, y que oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confesaos vuestros pecados, sus deslices, sus malos pasos, sus ofensas, sus faltas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados, restaurados espiritual y mentalmente. La oración eficaz del justo puede lograr mucho, es una obra dinámica. Santiago 5:13-16. Creo que este pasaje se puede referir a cualquier tipo de enfermedad, física, mental, espiritual o emocional. En el versículo 16, la manera de ser sanado y restaurado se hace muy clara: confesaos vuestros pecados los unos a los otros. ¿Significa esto que cada vez que pecamos se lo tenemos que confesar a otra persona? Noroeste. No quiere decir eso. Sabemos que Jesús es nuestro sumo sacerdote. No tenemos que recurrir a la gente para recibir el perdón de Dios. Así se hacía bajo el antiguo pacto, pero no bajo el nuevo pacto. ¿Cuál es la aplicación práctica de Santiago 5:16? Creo que no solo tenemos que conocer la palabra de Dios, sino cómo aplicarla a nuestra vida diaria. Si una persona que está sangrando tiene un apósito pero no sabe cómo aplicárselo, se desangrará hasta morir. Muchas personas tienen la palabra de Dios pero siguen sangrando, hasta morir, viviendo atormentadas porque no saben cómo aplicar la palabra en cada situación que se les presenta.
Creo que Santiago 5:16 se tiene que aplicar de esta manera. Primero, esté seguro en que el hombre no puede perdonar pecados, esa es la tarea de Dios. Pero, el hombre puede declarar y pronunciar el perdón de Dios para usted. El hombre puede estar de acuerdo con usted en relación al perdón. Hasta puede orar para que usted sea perdonado. Primera de Juan 5:16. Un ejemplo puede ser el de Jesús en la cruz orando por quienes lo perseguían para que fuesen perdonados. ¿Cuándo tiene que usar este pasaje? Creo que un buen momento para poner por obra Santiago 6:16 es cuando usted está siendo atormentado por los pecados del pasado. Estar envenenado por dentro evita que se restablezca física, mental, espiritual y emocionalmente. Una vez expuestas a la luz, las cosas ocultas en la oscuridad pierden su poder. La gente esconde cosas por miedo. Satanás acosa la mente con cosas como estas. ¿Qué dirá la gente si se entera que me violaron? Pensará que soy horrible. Me van a rechazar, etc. En mis reuniones, mucha gente se me ha acercado pidiendo oración, confiándome. Nunca le dije esto a nadie, pero siento que tengo que sacármelo de encima. Abusaron de mí. Con frecuencia, esas personas lloran incontrolablemente. Con esas lágrimas, generalmente, se produce el desesperado alivio. La gente herida se siente segura conmigo porque sabe que yo pasé por lo mismo. Por favor, comprenda que no estoy diciendo que todo el mundo tiene que admitir que ha sido objeto de abuso y tenga que pedir oración para ser sano. Si usted está sufriendo las consecuencias del abuso, déjese guiar por el Espíritu Santo, no solo para decidir si se lo tiene que confesar a alguien, sino también para saber a quién se lo va a confesar. Tiene que seleccionar muy bien a la persona. Le sugiero que sea un cristiano maduro en quien pueda confiar. Si usted está casado y su pareja piensa lo mismo, piense primero en él o ella. Usted debe saber que frecuentemente, cuando el marido o la mujer se enteran de la situación, reacciona enojándose contra el abusador. Por lo tanto, antes de hacer la confesión, tiene que estar seguro de que su esposo o esposa está controlado por el Espíritu Santo, y dispuesto a seguir la dirección de Dios y no los sentimientos personales. Puede que le haga algunas preguntas que usted podrá malinterpretar si no está completamente preparado. Por ejemplo, cuando yo le dije a mi marido que mi padre abusó de mí todos esos años, él me preguntó alguna vez, ¿trataste de detenerlo? ¿Por qué no se lo dijiste a alguien? Piense que su pareja no siempre comprenderá la situación y sus sentimientos en su totalidad, y puede que necesite algunas respuestas. En mi caso, en cuanto le expliqué a mi marido que me controlaba el temor, él comprendió. La práctica de confesar nuestras faltas, los unos a los otros y recibir oración, es una herramienta poderosa para romper ataduras. He tenido problemas con los celos en cierta área durante algún tiempo, y no quería que nadie lo supiera, por lo que me negué a pedir oración y decidí combatirlo yo sola. No avancé nada. Cuando Dios me reveló lo que dice Santiago 5:16, me di cuenta de que había algunas áreas en mi vida que me controlaban, simplemente porque las estaba escondiendo, y era demasiado orgullosa como para exponerla a la luz. El temor puede que nos haga esconder cosas, pero el orgullo puede hacer lo mismo. Yo me humillé y le confesé mi problema a mi marido, y él oró por mí. Después comencé a sentir libertad en esa área. Una palabra final. Una última palabra de alerta. A veces, la gente se va sacando de encima algún problema, pero en el proceso, se lo va pasando a otra persona. Después de haberme escuchado hablar acerca de la importancia de la verdad y cómo las cosas ocultas pueden ocasionar problemas, una mujer que venía a nuestras reuniones se me acercó para confesarme que yo no le agradaba en absoluto, y que siempre había estado murmurando de mí. Me pidió que la perdonara, lo que por supuesto hice. Se fue emocionada porque se había sacado un problema de encima, pero yo tuve que pelear con los malos pensamientos contra ella. Me preguntaba qué habría estado diciendo de mí, con quién habría estado hablando, si le habrían creído y durante cuánto tiempo lo habría estado haciendo. Equilibrio, sabiduría y amor son la clave en la Biblia. Trabajando con estas cualidades, acelerará su progreso. La persona llena de sabiduría buscará y recibirá la dirección del Señor, y manejará la situación de manera equilibrada. Si te gusta este canal, ayúdanos a seguir subiendo audiolibros y suscríbete. Comenta abajo qué libros y de qué autor quisieras que subiéramos. Muchas gracias.